noches. Pues ya estamos aquí iniciando con la transmisión número 5 del 2015. Vamos a entrar a analizar el tema de Haití y la forma en la que se está dando la situación frente a varios fenómenos, digamos, naturales. El primero de ellos, pues, tenía que ver con un sismo que cobró cerca de 250.000 víctimas en Puerto Príncipe, que dejó a 1.5 millones de personas sin techo y ver qué ha pasado, ¿no? De qué manera se ha estado tratando de resolver la situación y qué papel han jugado tanto los organismos internacionales como las ONGs dentro de Haití frente a esta problemática. Un poco también me gustaría iniciar, está con nosotros César. Me gustaría iniciar como abordando un poco de antecedentes para que entonces César nos pueda complementar en otros aspectos, ¿no? Lo primero es recordar que Aristide, ¿no? Que era el presidente en el año 2004, pues fue derrocado a través de un golpe de Estado que fue orquestado mediante la CIA en colaboración con el IRI, que es el International Republican Institute, que es uno de los brazos más importantes que operan en América Latina a través del Departamento de Estado. Después de eso llegó un presidente, Bonifaz, que pues hasta hoy se le cataloga como el responsable de cerca de 4.000 asesinatos por motivos políticos. En este contexto se enfrenta la crisis de 2010 frente al sismo. Intervienen tanto los cascos azules, en este caso a cargo de Brasil, y para tratar de estabilizar la situación, tanto en términos humanitarios como en términos de seguridad, ¿no? Son misiones que se han instalado en Haití a través pues, de los cascos azules, que fungen tanto como para realizar actividades humanitarias como para establecer operaciones militares, ¿no? Que garanticen la estabilidad en el país. Otro punto importante es que Haití enfrenta hoy una situación de pobreza en el 80% de la población. El salario mínimo de los haitianos es de $4.5 al día. El 20% de los niños viven con desnutrición y existen hoy 6.7 millones de haitianos que pasan dificultades para conseguir alimento en todo este contexto, ¿no? Entonces, lo brindo estos elementos para que podamos entrar al análisis. Adelante, César. Pues muchas gracias, Tania. Fíjate que a mí me gustaría entrar en esta comparación un poco buscando entender qué es lo que está pasando en Haití respecto de la forma, digamos, colonialista, neocolonialista, para la ocupación internacional de Puerto Príncipe, ¿no? O sea, de Haití en general. Bueno, recordarán que en la década de los noventas, justo a partir de la crisis alimentaria que había llevado el propio Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, bajo pretextos o pretexto de esto, justo hizo la misma intervención en Somalia. Y ahora, a juego también de las catástrofes naturales a las que ha padecido Haití, vuelve a suceder esta misma situación en donde se desalienta a los productores agrícolas, a los pequeños productores agrícolas, porque lo que se busca es que se genere una dependencia alimentaria, ¿no? Me parece muy grave, por ejemplo, que justo el presupuesto internacional trampea la forma en cómo se ayuda a Haití. Todo el mundo dice, bueno, necesitamos que Haití pueda salir adelante y lo que significaría es que debería de haber inversiones dentro del propio campo, inversiones para generar que su gente empiece a generar, a producir de forma agrícola por sí misma, y más bien lo que sucede es que toda esa ayuda que llega internacionalmente se va a las más de 160 ONGs que viven en el país, en términos de que todas ellas utilizan mecanismos de importación para las colonias o las neocolonias. Estamos diciendo de la crisis alimentaria está llevando a importación de alimentos de Estados Unidos, de Europa, y entonces finalmente no se genera esta dependencia
en donde la pinza sobre la pobreza y la pinza de la crisis alimentaria nos está dejando de forma muy radical un Haití pues puesto pues para un escenario de patético donde hay una ocupación ahí sin razón de ser. Ahora, otra de las cosas que preocupa en demasía, Tania, me parece que es Ujú. bastante delicado que Brasil, por ejemplo, sea el líder de la misión de humanitaria, así se le llama, pero más bien es una misión de pacificación, Militar. así se le habla, ajá, Ujú. Sí, una sí, sí. misión de paz, una misión de paz, y bueno, o sea, más bien es una misión en donde hay una ocupación militar y donde los militares de esta ocupación de toda América Latina, pues fungen policía, como fuerza al orden de choque contra los lugares más pobres en medio de las protestas que están surgiendo. Ahora, otro de los elementos que están ahí también y que llaman la atención y que es bastante grave es que la política actual de Peña Nieto está llevando a tratar de conseguir un lugar en el asiento del Consejo de Seguridad de la ONU a juego de enviar por primera vez en la historia, porque esto nunca había sucedido en el país, una misión de paz de cascos azules, de elementos del ejército mexicano a una zona de ocupación latinoamericana de un país hermano latinoamericano. O sea, creo que estamos entrando en una etapa bastante delicada en donde el militarismo está volviendo a tomar un eje dentro de América Latina que no tenía y que además está siendo conjuntado con una crisis económica bastante radical en donde el punto esencial y clave, me parece aquí, es la crisis alimentaria. Creo que no es nada menor y justo es el tema que tocaremos también el día de hoy respecto de Venezuela, pero me parece que estos son los puntos que abren la discusión, Tania. Sí, así es, César. Yo creo que hay que analizar el problema de Haití en términos de dos grandes vías. La primera, que como bien la señalas, es humanitaria. Y bueno, ahí llama mucho la atención que más del 50% de la ayuda en términos alimentarios llega desde organizaciones que se recargan en ONGs que provienen o fluyen los fondos desde Estados Unidos, ¿no? Directamente desde el Departamento de Estado. Esto pareciera ser una obra de caridad muy bonita, muy importante. Sin embargo, hay que aceptar que dinamiza toda una economía en términos de Estados Unidos, a partir de la cual, bueno, pues pueden funcionar una pluralidad de organismos, tanto en términos alimentarios como en términos de envío de medicamentos y una serie de situaciones, ¿no? Eso, pues, muy importante porque, digamos que es la utilización de lo que hemos catalogado en otros programas como el soft power. Por el otro lado, también está el ejercicio del hard power, que es, como bien mencionas, a partir del MINUSTAH, que es la misión militar de Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Bueno, llama mucho la atención, como bien lo mencionas, que Brasil esté dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, porque la función justamente de esta misión militar en términos reales, ¿no? O sea, que no discursivos, tiene que ver con impedir los flujos migratorios no deseados de Haití hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, es terrible porque pues al final de cuentas también se genera una dependencia en términos económicos, ¿no? En el primer ámbito, que es el humanitario, porque como bien dices, no se está estimulando la producción agrícola, ¿no? Sino se está enviando los productos directamente, fomentando la llegada de productos que tienen que ver más con, pues, que se producen en el extranjero, ¿no? Y al final de cuentas, ¿esto en qué ha resultado? Pues algunos datos reveladores es como el caso del frijol, el arroz y otros alimentos. En los últimos 4 años se han incrementado en hasta un 40%. Y la labor humanitaria, que según o supuestamente están ONGs, ha terminado o ha desembocado en que aún al día de hoy
más de 140,000 personas siguen alojadas en carpas, ¿no? Entonces, esto crea una situación en la que la gente tiene que recurrir a cualquier tipo de estrategia, ya sea legal o ilegal, para conseguir alimento o conseguir vivienda, ¿no? Entonces, es terrible porque pues aquí queda muy mal parado tanto la ONU a través de estos supuestos cascos azules, que además fueron responsables del brote de cólera, que ya lo acaban de aceptar hace algunos meses, ¿no? Que este brote de cólera cobró pues, cerca de más de 8,000 víctimas en el caso de Haití, ¿no? Entonces, y finalmente la reflexión que haces, César, en torno al papel de Enrique Peña Nieto, ¿no? Contrariando este deseo de participar en estas misiones humanitarias, pues contradice completamente la política exterior mexicana en términos de tradición, ¿no? México se había caracterizado por desplegar una política exterior pacifista, poco vinculada con los ejercicios militares en el exterior, César. Claro, Eddie, eh, Eddie, ¿estás por ahí? No, yo creo que... No, bueno, pues sí, en efecto, fíjate que una de las cosas que también llama la atención es que eh, justo el proyecto de estas carpas humanitarias, hubo proyectos que se realizaron, te acordarás de la tragedia en un poblado chiapaneco, eh, en el poblado chiapaneco, en donde se desgaja el cerro y tiene que suceder Nueva Grijalba. Eh, eh, Te acordarás que Ujú. hubo una situación en donde eh, se construyó eso que se llamó las ciudades rurales, ¿no? Fue un proyecto para construir, pro, hagas de cuenta que situaciones sustentables dentro del propio momento dramático, y fueron ese mismo proyecto se llevó a Haití, y lo que veo es que hay inversiones mexicanas muy fuertes realizadas a partir de ese proyecto. El responsable de esa política era Esteban Moctezuma Barragán, te acordarás de él, Ujú. un priista también, y quizás también tenga que ver con eso, el envío pues de, de soldados, y pareciera que estamos entrando a otra dinámica en México, ¿no? Sí, pues para cerrar, César, el bloque, pues básicamente, pues es preocupante la situación en Haití, ¿no? Cuando nosotros referimos que cerca del 80% de la población vive en pobreza, en situaciones de pobreza, que la gente vive con $4.5 al día, pues estaríamos hablando de que está completamente cuestionado tanto el papel de la ONU en términos de MINUSTAH, como el papel de las ONGs que mencionas muy bien, que vienen de diversos países, pero que el financiamiento en la mayoría de los casos viene dirigido desde Estados Unidos, que se han encargado de destruir completamente los sectores productivos de Haití, y pues no se ve una pronta solución para el problema. Entonces, dejemos ahí el punto, enfatizando el papel perverso que están jugando los cascos azules a cargo en este caso, a cargo de Brasil. Vamos a una rolita cerrando este El, bloque. el Mm, breve espacio en que no estás. Así es, de Pablo Milanés. Y no se vayan, volvemos con la guerra del desabasto en Venezuela y la soberanía alimentaria. Gracias. América Latina a través del Departamento de Estado. Después de eso llegó un presidente, Bonifaz, que pues hasta hoy se le cataloga como el responsable de cerca de 4,000 asesinatos por motivos políticos. En este contexto se enfrenta la crisis de 2010 frente al sismo. Intervienen, primero es recordar que Aristide, ¿no? Que era el presidente en el año 2004, pues fue derrocado a través de un golpe de Estado que fue orquestado mediante la CIA en colaboración con el IRI, que es el
International Republican Institute, que es uno de los brazos más importantes que operan en América. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí iniciando con la transmisión número 5 del 2015. Vamos a entrar a analizar el tema de Haití y la forma en la que se está dando la situación frente a varios fenómenos, digamos, naturales. El primero de ellos pues tenía que ver con un sismo que cobró cerca de 250,000 víctimas en Puerto Príncipe. Que dejó a 1.5 millones de personas sin techo y ver qué ha pasado, ¿no? De qué manera se ha estado tratando de resolver la situación y qué papel han jugado tanto los organismos internacionales como las ONGs dentro de Haití frente a esta problemática. Un poco también me gustaría iniciar, está con nosotros César. Me gustaría iniciar como abordando un poco de antecedentes para que entonces César nos pueda complementar en otros aspectos, ¿no?